Bueno, muy buenas tardes para todos. Continuando con la programación, tenemos aquí a Pablo Castro, quien nos va a hacer una presentación que está acorde a al homenaje que se le viene haciendo en los 100 años de la Comisión Geológica de Antioquia, del homenaje de Emil Gros, en donde participan la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia, el ITM, la Universidad del Norte, la Universidad Nacional, la Gobernación de Antioquia, el Servicio Geológico y la Sociedad Colombiana de Geología. Pablo, muchas gracias por este espacio y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. No sé si todos me escuchan en este momento. Quería confirmar si me escuchan y pueden ver la presentación. Sí, Pablo, te escuchamos y estamos viendo la presentación todavía en modo pequeña. Sería ponerla grande y estaríamos listos. Perfecto. La voy a magnificar entonces. Ahí ya. Perfecto, Pablo, gracias. Bueno, muchas gracias a Mariana por la presentación y también a los demás miembros del comité organizador del Congreso por invitarme pues a esta presentación. También quiero indicar que esta presentación, cuyo título es Antecedentes del Terciario Carbonífero de Antioquia de Emil Grosse, Robert Scheibe, los trabajos geológicos de la Comisión Científica Nacional en 1919, es parte de un proyecto de investigación que realicé en la Maestría de Estudios Humanísticos de la Universidad de APIT y que terminé en el año 2019. Entonces quiero aprovechar también para agradecer a la universidad porque me facilitó recursos económicos para realizar la investigación durante varios años. Y también quiero nombrar a Andrés Vélez Posada, quien fue mi tutor en la universidad y es pues el director de este proyecto también por todos los aportes que me hizo en el transcurso de esa investigación. Quiero también agradecer a Tomás Correa del Servicio Geológico Colombiano, quien fue el que me contactó inicialmente, ya hace varios meses, para hacer la charla, y a Marion Weber de la Universidad Nacional también por todas las gestiones pues, para poder insertar este tema en el marco de la celebración pues, de los 100 años de la Comisión Geológica de Antioquia. Bueno, entonces, esta presentación tiene 5 preguntas guía, las ven ustedes ahí. Básicamente quiero hablar un poco sobre la Comisión Científica Nacional, muy brevemente, para los que de pronto no conozcan esta institución. Quiero hablar un poco de Robert Scheibe, que también es muy importante, es el personaje principal pues, de mi presentación. También quiero hablar por qué estuvo recorriendo Antioquia en 1919, es decir, un año antes, o 1 o 2 años antes que Emil Grosse viniera pues, a trabajar para la Comisión Geológica de Antioquia. Quiero también hablar de los resultados que se obtuvieron en Antioquia en el año 1919 y finalmente hacer la relación entre Robert Scheibe y el trabajo de Emil Grosse en Antioquia, para que ustedes, de pronto los que conocen más el trabajo de Grosse, de pronto tengan una perspectiva histórica sobre la importancia de conocer a Robert Scheibe para entender mucho de lo que hizo Grosse y de los resultados que obtuvo él. Entonces, a grandes rasgos, la Comisión Científica Nacional fue una institución creada en el año de 1916 por medio de la Ley 83 del 22 de diciembre y su primer artículo decía que el gobierno organizará una comisión científica que haga el estudio geológico del país y levante la carta correspondiente, o sea, una carta geológica. Ese era el objetivo principal de la Comisión Científica Nacional, que fue el nombre que recibió esta institución. Esta institución empezó a operar al año siguiente por medio de un decreto y pues a partir de esto va a ser, digamos, como una historia que les mencionaré ahora muy brevemente, de altibajos, de cierres, de reestructuraciones. Hubo mucha intermitencia hasta 1938. Ahorita les hablaré un poco más de eso, pero quiero explicar por qué se crea esta Comisión Científica Nacional hace más de 100 años. Básicamente hay un contexto histórico importante para mencionar y tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, el despegue de la industrialización en el caso pues, colombiano, la demanda de combustibles fósiles, en ese momento pues el carbón y el petróleo, y de recursos naturales pues como materias primas para ese desarrollo industrial incipiente que se estaba viviendo en Colombia, en las 4 principales ciudades. Además, había un factor fundamental que va a explicar incluso no solo el trabajo de Scheibe, sino también el trabajo de Grosse, que es la expansión de las ferrovías, ¿cierto? Los sistemas férreos de Colombia van a tener un crecimiento importante en las primeras décadas del siglo XX. Pero en cuanto a la Primera Guerra Mundial, es importante mencionar que durante la guerra entre 1914 y 1918 va a haber un bloqueo económico internacional, digamos, entre los diferentes actores en conflicto, y en el caso colombiano va a haber una limitación de insumos que van a dejar de llegar a Colombia precisamente en el momento en que está empezando la industrialización. Entonces, muchos de esos factores, no son los únicos, ayudan a entender por qué se crea esta comisión científica en el año 1916. Como les decía ahora, esta comisión
más o menos dura 21 años, pero realmente pues no tiene mucha continuidad, ¿cierto? Básicamente tiene 4 directores, todos ellos de origen alemán. Robert Scheibe, de quien hablaré más adelante, pues fue su primer director. Después va a estar Otto Stutzer, después va a estar Emil Grosse, precisamente después de los trabajos que hizo acá en Antioquia. Y el último director, por lo menos en la transición de la década del 30, fue Enrique Huach, un geólogo chileno-alemán que recientemente ha sido más publicitado, se ha conocido más de él gracias a la adquisición de unos archivos por parte del Servicio Geológico Colombiano, de Enrique Huach, que donó la familia. Bueno, entonces, es una cosa importante que quiero mencionar rápido, es que la Comisión Científica Nacional se desarticula entre 1938 y 1940, cuando se crea el Ministerio de Minas y Petróleos y se crea el Servicio Geológico Nacional, con ese nombre, ¿cierto? Eso es distinto, digamos, al Servicio Geológico Colombiano, pero según Armando Espinosa, que es el autor del principal libro, pues de la principal historia del Servicio Geológico, este Servicio Geológico Nacional es el comienzo de una historia más continua, más estable de la actividad científica geológica oficial en Colombia. Entonces es importante para los que estén interesados, pues los invito a consultar este libro que se puede descargar de la página oficial del Servicio Geológico, es gratuito, es muy buena pues la historia. Entonces mi interés es hablar de el papel de Robert Scheibe, la Comisión Científica Nacional en Antioquia en 1919 y, como les decía al principio, pues conectar con el trabajo de Emil Grosse. Entonces veamos un poco sobre Robert Scheibe, una persona que poca gente conoce y pues me gustaría hablar muy brevemente de su vida. Él nace en Gera, una ciudad de Turingia, en 1859. Turingia es un estado que veremos ahora, está en el centro de Alemania. Estudia en las universidades de Jena, Gotinga y Halle, que quedan relativamente cerca a Gera, y se especializa en mineralogía y geología. En la década de 1880 va a ser nombrado profesor en la Real Academia de Minas de Berlín y va a ser geólogo del Real Servicio Geológico Prusiano. Recuerden que antes de 1914, Alemania, o lo que hoy conocemos como Alemania, era el Imperio Prusiano. Básicamente, a partir de la unificación en 1871, se crea el Estado alemán moderno. Entonces, todo era pues real porque básicamente era una monarquía, ¿cierto? El área de especialización de Scheibe, y quiero hablar de ello unos minutos, es el bosque de Turingia, precisamente en la región donde él nace. Esta región, si ustedes ven ahí en la presentación, está ubicada, como les decía, en el centro de Alemania. Si ustedes ven en el mapa, más o menos en el centro está Turingia, y el bosque de Turingia es realmente, pues obviamente es un bosque, pero también tiene unas características de relieve, ¿cierto? Es una zona de relieve relativamente notable y pues de una geología bastante compleja. De hecho, los trabajos que va a hacer Scheibe con otros geólogos de lo que se llama el Real Servicio Geológico Prusiano, durante más de 20 años de trabajos intermitentes, van a lograr llegar a una carta geológica, un mapa geológico como el que ustedes ven ahí de 1905, y este mapa geológico básicamente se construye, como todos lo saben hoy en día, a partir de planchas, ¿cierto? Se van seleccionando planchas, cuadrículas, y se van armando atlas, ¿cierto? Se va construyendo con todas las planchas un atlas y se llega a un mapa general, ¿cierto? Que es como más o menos funciona el mapa geológico. Esta idea, digamos, de trabajo, vamos a ver que en el caso de Antioquia, que era el plan original, no se va a poder lograr. Entonces, esta experiencia de Turingia, también quiero mostrarles una faceta distinta, digamos, de Scheibe, y es que él tiene mucho cariño por esta región. Y de hecho, pues, en un texto que escribe en 1902, en donde hace una divulgación de los hallazgos de sus trabajos en Turingia, dice lo siguiente: el bosque de Turingia es la más bella cordillera del interior de Alemania. Si esta máxima la corroboran su ubicación y el conjunto que conforman sus paisajes y sus verdes bosques, animados vivamente por arroyos y prados, también contribuye a ello, notablemente, que uno siga el desarrollo y la constitución de la cordillera a través de la historia de la Tierra, y que uno pueda hacer coincidir su forma exterior con su constitución interna. Esto es válido para todos los paisajes y permite comprender por qué cada región que explora un geólogo, y no solo el bosque de Turingia, se logra insertar profundamente en su corazón. ¿Cierto? Este es una faceta que les quería mostrar porque, a diferencia de Turingia, pues Scheibe solo estuvo 9 meses en Antioquia y realmente es difícil saber si podría haber aplicado esto a la región antioqueña, dado las condiciones de trabajo de la comisión, como les mencionaré ahora. Pero simplemente pues quería mostrar esta faceta, digamos, distinta de la geología. Bien, entonces, como les decía ahora, hay algo muy importante y es entender
porque Robert Scheibe va a llegar básicamente a Antioquia, ¿cierto? Antes que nada, pues Scheibe viene en 1914 a Colombia, enviado por una empresa privada alemana que está interesada en las minas de esmeraldas de Chivor. Entonces envían a Scheibe, Scheibe pide permiso al Servicio Geológico Prusiano y a la Academia de Minas por 9 meses, a principios de 1914, antes de que empiece la Primera Guerra Mundial, empieza a explorar las zonas de esmeraldas de Chivor y estalla la guerra, ¿cierto? Entonces, cuando estalla la guerra, se hace un bloqueo naval, se hace imposible regresar a Europa, entonces Scheibe queda, digámoslo así, atrapado en Colombia, y pues no es que él llegara aquí desconocido, ya tenía varios contactos, entre otros Ricardo Lleras Codazzi, ya conocía a Scheibe de antes por diferentes motivos, entonces muchas personas aprovechan que Scheibe está acá, y pues básicamente, como ya vimos la creación de la Comisión Científica Nacional, necesitaba de una figura como él, que ya llevaba más de 30 años de experiencia cartográfica, no solo en Alemania, sino en otras partes del mundo. Entonces, pues se nombra como el director de esta Comisión Científica Nacional. Durante 2 años trabaja la Comisión Científica en diferentes regiones del oriente de Colombia y en 1919, realmente en 1918, se decide que sea enviada a Antioquia. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la Comisión Científica y Scheibe vienen a Antioquia? Hay un precedente muy importante que es la ordenanza número 16 del 6 de abril de 1918 que crea la Junta del Mapa de Antioquia. Esta ordenanza es una ordenanza departamental de Antioquia y básicamente lo que se indica en esta ley es que se cree esta junta para elaborar un mapa, no solo geológico, sino geográfico. En esta época en el país existía una entidad llamada la Oficina de Longitudes y apenas estaba empezando a construir una base topográfica a una escala relativamente buena en Colombia. Esta oficina es el antecedente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi moderno, ¿cierto? Entonces, en esta época, la cartografía topográfica no era muy buena, de hecho era muy limitada y no se contaba con buenos mapas topográficos. Ese va a ser un problema para los trabajos geológicos, como veremos ahora. Entonces, como ustedes ven en este artículo 8 de esa ordenanza, la Junta del Mapa de Antioquia recabará del ministerio correspondiente que, en vista de las disposiciones y propósitos de la presente ordenanza y de que es Antioquia el primer departamento que ha ordenado la formación del mapa geológico, se sirva a disponer que la Comisión Geológica de la República se ocupe preferentemente en los estudios y determinaciones relativos al territorio del mismo departamento. Aquí se ve claramente que una entidad departamental, ¿cierto?, tiene una injerencia nacional. Uno diría, bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo eso. Pues resulta que hay que tener el contexto histórico claro, y es que en 1918 había sido elegido como presidente Marco Fidel Suárez, un antioqueño, y posteriormente a esa elección, más o menos en agosto, va a ser elegido como gobernador de Antioquia Pedronel Ospina, que seguramente algunos conocen como uno de los fundadores de la Escuela de Minas de Medellín, y que también había estudiado geología en Estados Unidos. Entonces era una persona que sabía, su hermano Tulio Ospina también es muy conocido en la geología, autor de la Reseña Geológica de Antioquia en 1911. Entonces ya se va articulando como una relación importante entre el poder nacional y regional, y eso se puede comprobar con lo siguiente, y es que hay una carta de Marco Fidel Suárez a Pedronel Ospina en octubre de 1918 y quiero que ustedes la vean, ¿cierto? Es una carta mecanografiada. Vamos a ver un pedazo donde se refiere a lo que pasa. Dice Marco Fidel Suárez, he pasado a los ministerios de Obras Públicas y de Relaciones Exteriores la lista de sus 3 recomendaciones, se refiere a recomendaciones que hizo Pedronel Ospina, referentes al profesor alemán Scheite, ahí hay un error tipográfico, el arquitecto belga Martens y al doctor Jorge Boschel. Los puntos primero y tercero, esto es el viaje del geólogo a Antioquia y la continuación del señor Boschel como secretario ad honorem de la legación en Suiza, los reputo resueltos favorablemente. Entonces, esta carta es evidencia ya concreta de la relación personal, porque era una relación personal entre Marco Fidel Suárez y Pedronel Ospina. De hecho, la carta empieza hablando de la muerte del hijo de Marco Fidel Suárez y de muchas cosas, digamos, personales. Y sin embargo, pues obviamente hay una relación de poder clara entre Marco Fidel Suárez como presidente y Pedronel Ospina como gobernador. Ese es un factor que va a permitir entonces que Robert Scheibe y la Comisión Científica Nacional, que tenían unos trabajos ya definidos en la Cordillera Oriental, sean cambiados su plan, ¿cierto? Y los envían a Antioquia y no solo cambian su plan original, sino que también se les dice que deben hacer un mapa geológico, ¿cierto? Esto vamos a ver que Scheibe va a tener unos conflictos, ¿cierto? Porque él, con su experiencia de Turingia, sabe que un mapa geológico de un área más grande, incluso que el bosque de Turingia, no se puede hacer en un año, ¿cierto? O sea, el tiempo que se le dio a la comisión era muy poco,
y además eran muy pocos miembros, como veremos más adelante. Pero además de estas causas, digamos, directas de relaciones de poder, también hay que entender el contexto. Como yo les dije ahora, hay algo muy interesante y es que en esta época hay un desarrollo ferroviario y Antioquia está como en el centro de unos proyectos importantes de conexiones. Está el ferrocarril de Antioquia, que ya iba de Medellín a Puerto Berrío, aunque tenía todavía en 1919 el Alto de la Quiebra, no se había hecho el túnel de la Quiebra, que se inaugura en 1929. Sin embargo, pues ya había una continuidad. Estaba el ferrocarril de Amagá, que se estaba construyendo desde Medellín hacia el río Cauca, hacia el suroeste, pero en ese momento, en 1919, apenas llegaba cerca a la población de su nombre, de Amagá. Entonces, el plan en ese momento, en 1918 y 19, era seguir construyendo estos ferrocarriles. Había un plan de hacer un ferrocarril por Urabá, ¿cierto? Salir al Golfo de Urabá, y un plan por el río Cauca, para conectar con los ferrocarriles del suroccidente, o sea, en el área del Valle del Río Cauca, Cali, etcétera, etcétera, e incluso a Buenaventura. O sea, había un plan de conectar la región andina con el Pacífico y con el Caribe por medio de las ferrovías. Y por eso entonces es importante entender eso, porque los trabajos de la Comisión Científica Nacional y los de GROCE incluso, si ustedes de pronto tienen acceso a los documentos históricos de los trabajos de GROCE, básicamente está contratado por el Ferrocarril de Antioquia y el interés es precisamente evaluar los terrenos que van a ser los del ferrocarril de Urabá. Incluso su topógrafo, Tulio Arbeláez, pues está contratado originalmente para hacer levantamientos topográficos de ese plan de ferrocarril a Urabá. O sea que los ferrocarriles son muy importantes en el desarrollo del conocimiento geológico en esta época en Colombia y en Antioquia. Y también están los recursos minerales, ¿cierto? La disponibilidad de recursos minerales, el carbón, pero también las minas, por ejemplo, que había en Titiribí, de oro y plata, los depósitos de hierro cercanos a Amagá y otros materiales como los carbonatos, vamos a ver ahora, y otras materias primas, ¿cierto? Recuerden el contexto de la Primera Guerra Mundial, la ausencia de materias primas. Bien, entonces, hagamos aquí una breve síntesis y es entonces, ya sabemos por qué es enviado Robert Scheibe y por qué la Comisión Científica llega a Antioquia. Ahora, esta Comisión Científica, como les decía ahora, la Comisión Científica Nacional, desde que se creó en 1917 y hasta que se cierra en el 38, realmente contó con muy poco personal. Casi siempre eran el geólogo jefe, como les dije ahora, casi siempre fueron alemanes, y un geólogo ayudante y algunos topógrafos. Es decir, en cualquier momento de su historia, la Comisión Científica siempre eran 4 o 5 miembros. Si ustedes comparan eso, hoy en día el Servicio Geológico Colombiano, ¿cuántos geólogos pueden trabajar en el Servicio Geológico Colombiano? Pues la diferencia es sustancial, ¿cierto? Obviamente estamos a 100 años de distancia, pero para que se hagan una idea, pues no solo la diferencia del número de personas, sino las condiciones del terreno. Ahorita les voy a mostrar, pues en esa época no había, pues ya les mencioné que los ferrocarriles todavía estaban incompletos, no había carreteras, no había automóviles, o sea, todo el desplazamiento se debía hacer a pie o con mulas, ¿cierto? Entonces, para que ustedes se den cuenta de que las condiciones eran muy distintas y por ende el tiempo disponible, que fue de 9 meses, pues realmente era impracticable, ¿cierto? Era muy difícil obtener un mapa completo en ese poco tiempo. Sin embargo, entonces, mencionemos los compañeros de Scheibe, ¿cierto? Scheibe va a estar con Carlos Gutiérrez, un recién egresado de la Escuela de Minas, que va a ser su geólogo ayudante, y al que debe capacitar porque, pues, a pesar de que la Escuela de Minas tenía profesores como Tulio Espina y tenía una buena formación en geología, pues, comparado con lo que traía Scheibe y con las necesidades de una cartografía geológica, era necesario hacer una capacitación, eso requería varias semanas de trabajo en campo, y Luis Uribe Piedrahita, también egresado de la Escuela de Minas, va a ser el topógrafo. Entonces, esa es la comisión que va a venir a Antioquia en esta época. El área de estudio. Creo que los que de pronto no son antioqueños o de Medellín, pues es importante ubicar la región del sur de Antioquia, que es finalmente la cartografiada, entre las cordilleras central y occidental, y pues el valle o el cañón del río Cauca. Y para darnos una idea del relieve, utilizo esta perspectiva aérea tomada de Google Earth. Desde el sur, ¿cierto? Ustedes ven en el primer plano, se ve el río Cauca, entre La Pintada y Bolombolo más o menos, y ya se ven pues las diferentes poblaciones hacia Medellín, ahí se ve el valle de Aburrá en toda la mitad superior de la imagen. Entonces vemos la dificultad del relieve, ¿cierto? Diferencias de hasta 2000 metros, los puntos más altos y más bajos, un área más o menos de 10.000 kilómetros cuadrados, o sea, estamos hablando de un terreno muy grande para tan poco tiempo. Bien, entonces los recorridos que hizo la Comisión Científica Nacional se pueden reconstruir gracias a los informes que hay y yo quiero básicamente describirlos de forma sumaria. Fueron 5 grandes itinerarios o rutas geológicas.
Las dos primeras, perdón, las tres primeras se realizaron por los tres miembros, ¿cierto? Scheibe, Gutiérrez y Uribe, ¿cierto? Recorrieron primero el occidente, o sea, más o menos si ustedes ven en la imagen, una línea roja que sale desde Urrao, más o menos va hasta el río Cauca, lo cruza, sigue por la cordillera central y vuelve a cruzar el río Cauca a la altura de Bolívar, ¿cierto? Se sube la cordillera occidental, aquí en el mapa no aparece, pero en los informes Scheibe menciona que ellos recorrieron, incluso pasaron por Carmen de Atrato y otras poblaciones, o sea, hubo trabajos que están fuera del mapa, pero que sin embargo fueron cubiertos por la comisión. La segunda ruta va a ser en el sur, ustedes ven las líneas azules, ¿cierto? Es la más grande, requirió varios meses, y va a recorrer pues el área de Jardín, Río Sucio, ya en el departamento de Caldas, La Pintada, Sonsón, Fredonia, ¿cierto? Es un área mucho más grande. La tercera y última que hacen los tres va a ser en el oriente. Aquí ustedes ven una línea amarilla, que es lo que sería Medellín, Río Negro, Peñol, etcétera, ¿cierto? La zona oriental al oriente de Medellín. Ahí va a suceder algo en mayo, más o menos, de 1919, y es que Carlos Gutiérrez renuncia, ¿cierto? Y un par de meses después renuncia Luis Uribe. O sea, en agosto, a principios de agosto de 1919, la comisión solo es Robert Scheibe. Y eso va a generar pues muchos problemas. Les voy a mostrar ya ahorita un documento interesante, pues no dice mucho, pero simplemente es ya como Scheibe, el intercambio de cartas y demás información, se cansa un poco como de estas dificultades de campo, ¿cierto? Estas dificultades que son básicamente institucionales, ¿cierto? Desde el punto de vista de que renuncia pues el geólogo ayudante, que el dinero incluso, se queja Scheibe a veces de que no le están dando el presupuesto adecuado, y el problema de los mapas topográficos, como ya les mencioné, hace que primero haya que levantar el mapa topográfico, o por lo menos un croquis, y después hacer la transposición de la información geológica. Entonces, ustedes ya pueden ver cómo los trabajos de la Comisión Científica Nacional, pues, tienen también muchos altibajos, muchos problemas, y hay un factor muy importante que también incide en los trabajos de la Comisión Científica, y debemos recordar, Scheibe está aquí en Colombia, pues por la guerra le toca quedarse, pero él en el momento en que se firma la paz, en 1919, en el Tratado de Versalles y la Conferencia de París, pues obviamente él se entera, ¿cierto?, ya de las negociaciones, y él le dice al gobierno colombiano, yo tengo que volver a Alemania porque yo solo venía aquí 9 meses, ¿cierto? Esos 9 meses se convirtieron en 4 años, un poco más. Entonces, apenas puede él regresar a Alemania, pues obviamente debe hacerlo. Entonces, el gobierno nacional entiende esto y en septiembre, pues básicamente, ya es oficial lo que Scheibe anunciaba desde agosto. Y aquí les muestro un telegrama que envía Scheibe a Bogotá desde Medellín, en donde básicamente dice, renuncio, ¿cierto? Ya tengo que irme otra vez a Alemania, yo ya no puedo seguir trabajando, ya no tengo geólogo ayudante, topógrafo, etcétera. Entonces, esas son condiciones importantes para entender por qué el trabajo se interrumpe. Y finalmente, entonces, pues, quiero terminar esta sección de la presentación con las palabras que Scheibe incluye en su informe, digamos, dándose cuenta de que es limitado lo que alcanza a hacer en estos meses, pero que sin embargo es un trabajo importante como precedente o como punto de apoyo. Quiero que no olviden algo, y es la ordenanza antioqueña, si se acuerdan, en 1918, esa ordenanza de la Junta del Mapa de Antioquia. Esa ordenanza todavía está operativa. Y eso es importante para entender la transición entre Scheibe y Grossi. Entonces ahora veremos por qué. Estas palabras quiero que las leamos, están en el informe de 1919 de Scheibe, y que me permiten ahora explicar uno de los resultados más importantes de los trabajos de esta comisión, que es el croquis geológico. Entonces dice Scheibe, fijé las observaciones geológicas en un croquis en escala de 1 en 333.000, que contiene los caminos según mis croquis hechos en las excursiones, y el arreglo nuevo de unas corrientes, y en el cual se habían fijado además, según un croquis del topógrafo Uribe, principalmente el río Cauca, el ferrocarril de Antioquia, y las posiciones nuevas de las poblaciones según las coordenadas de la Comisión de Longitudes. El cuadro geológico queda incompleto, pero para fijar los límites geológicos en todas partes se necesitan más excursiones, que no se podían ejecutar en el tiempo disponible. A pesar de esta deficiencia, ya están en evidencia los rasgos generales. Entonces, estas palabras ya nos muestran que Scheibe es consciente de las limitaciones del trabajo, pero que sin embargo pueden servir para continuar con los objetivos de la Junta del Mapa de Antioquia. Debido a las razones que ya les mencioné, pues Scheibe debe regresar a Alemania, lo hace en 1920, ¿cierto? Y va a estar 1 año y medio por fuera de Colombia. Entonces recuerden lo que les dije de la Comisión Científica Nacional, pues Scheibe deja de ser director durante 1 año y medio hasta que le permite el gobierno prusiano, pues ya no el gobierno prusiano, perdón, sino el nuevo gobierno democrático alemán,
después de la guerra, le permite regresar a Colombia, y ya eso es otra historia, pues finalmente va a morir en 1923 en Bogotá. Pero entonces, estas palabras de Scheibe nos permiten ver, primero, los trabajos eran a partir de croquis, ¿cierto? De esbozos en el terreno de cómo estaban distribuidas la topografía, las quebradas, los caminos, y ubicar las rocas que se observaban y se recolectaban en el mapa, ¿cierto? Entonces, realmente, cuando hablamos de los resultados de la Comisión Científica Nacional de la Antioquia, debemos hablar de dos. Hay varias versiones del informe geológico y varias versiones del mapa o croquis geológico. Del informe se conocen una versión impresa de 1926, impresa en Bogotá, la de la compilación de estudios geológicos oficiales en Colombia, el primer tomo de 1933, y hay otras dos versiones mecanografiadas que están en el Servicio Geológico Colombiano, que se pueden también consultar en el CICAT, y ahí pues es difícil saber de qué fecha son porque no tienen la fecha pues, específica, pero es probable que hayan sido también trabajadas por Grosse, ¿cierto? Ya veremos ahora que Grosse conoce obviamente los trabajos de Scheibe, ya veremos cuáles son las conexiones que hay entre los dos. Entonces, estos informes son importantes, pero también el croquis, que tiene tres versiones, una de 1920, que es una copia del mapa original de Scheibe, casi que pintado a colores a mano. Está la impresión de 1927 en Alemania, de la que hablaré ahora brevemente, y ahí está la versión impresa de 1933, de la Segoco, el primer tomo, que también acompaña el informe. Hay un personaje importante en esa historia, es el hijo de Scheibe, que es Ernest Albrecht Scheibe, ¿cierto? Ernest Albrecht Scheibe, básicamente, es el encargado de imprimir estos trabajos de Robert Scheibe, ¿cierto? Gestiona sobre todo la publicación en Alemania del mapa, aunque él está aquí en Colombia. Es también importante mencionar que Scheibe viene con Otto Stutzer en 1924, y entonces, básicamente, esto permite entender un poco, digamos, como la facilidad con la que se obtiene, digamos, como la impresión en Alemania. Este mapa, este croquis geológico, básicamente es un mapa relativamente pequeño, de medio metro por medio metro de tamaño, y como ustedes ven, es un mapa de recorridos, ¿cierto? No es un mapa geológico completo, sino un mapa de recorridos. Entonces ahí ustedes ven, ahorita les voy a explicar un poco en qué consisten estos recorridos, pero lo importante de este croquis es el análisis que uno puede hacer de sus variables, ¿cierto? El mapa, como ustedes ven en la parte inferior izquierda abajo, fue impreso en Berlín, en la imprenta de Bogdan Gisevius, en 1927, y por medio de una técnica llamada la imprenta Guisal, que era una nueva técnica que patentó en 1907 para imprimir mapas a color. Entonces, este contexto es importante para entender, digamos, lo que va a ser el trabajo de Grosse, ¿cierto? Aquí un ejemplo de lo que son los itinerarios geológicos. En el sur de Antioquia, uno de los tantos recorridos que hizo la Comisión Científica, si ustedes se dan cuenta, es como un mapa de recorridos, como cuando uno hace un mapa geológico, lo primero que hace uno cada día es anotar las rocas observadas en los recorridos, ¿cierto? Lo que viene después es la interpolación, ¿cierto? Eso no lo alcanza a hacer en todas partes Scheibe. Eso básicamente va a ser el trabajo de Grosse, ¿cierto? A partir de los trabajos de Scheibe. Entonces, eso es lo que tiene, digamos, como los recorridos geológicos tienen informaciones de los caminos y de las quebradas recorridas. Además de las muestras, ubicar dónde se observaron los diferentes tipos de roca. Entonces, ya finalmente, para terminar la presentación, voy a hablar de este croquis de Robert Scheibe y su relación con el terciario carbonífero de Antioquia, de Emil Grosse. Entonces, ¿cuál es la relación entre estos dos? Pues bueno, hay una relación que está ya más o menos investigada, y es que Scheibe fue profesor de Grosse en la Escuela de Minas o en la Academia de Minas de Berlín, ¿cierto? Grosse estudia más o menos entre 1901 y 1905 ingeniería de minas en esta institución. Hay que recordar que esta institución, la Real Academia de Minas, estaba asociada al Real Servicio Geológico Prusiano, ¿cierto? Eran una institución doble, lo que muestra ya cómo cuando Grosse estudiaba en la Escuela de Minas probablemente hizo prácticas de campo con Scheibe, de cartografía geológica, ¿cierto? Aprendió los métodos, las técnicas, y digamos que tenía unos conocimientos similares a los de Scheibe. Entonces, Grosse, digamos que tiene esta relación con Scheibe, muy importante. Además, hay una recomendación de la Junta del Mapa de Antioquia, ¿cierto? La Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril, le preguntan a Scheibe, pues Scheibe dice, yo tengo varios candidatos para continuar mi trabajo, y pues finalmente se escoge a Emil Grosse. Entonces,
casi que coinciden, ¿cierto? Cuando Grosse se va, cuando Scheibe se va a Alemania en 1920, viene Grosse a Colombia y pues va a ser contratado por el Ferrocarril de Antioquia para continuar los trabajos de Scheibe. Y como ustedes ven en esta cita, que es del Terciario Carbonífero, el propio Grosse reconoce esto, ¿cierto? Consiguió una copia del informe de Scheibe presentado al gobierno y del croquis geológico. Además, hay algo que no es explícito, pero probablemente tuvo acceso a muestras. Probablemente Scheibe en algún momento coincidió estando en Colombia con Grosse, se encontraron, eso no lo tenemos demostrado, pero pues es probable. Y pues Scheibe le puede haber indicado su experiencia de campo, le puede haber recomendado zonas que explorar, problemas que él se encontró, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer ya este es el trabajo pues de Grosse, para los que no lo conozcan, y esta es la plancha más inferior del terciario carbonífero, también impresa en Berlín, es una escala mucho menor, ¿cierto? Más detalle, pero quiero ya terminar haciendo una comparación de algunos elementos, ¿cierto? Importantes entre los dos mapas que nos permiten ver cómo se conectan los trabajos de Scheibe y de Grosse. Aquí, para que ustedes se hagan una idea de los tamaños, el recuadro rojo muestra el tamaño del mapa de Grosse, ¿cierto? O sea, el área cubierta por Scheibe y la comisión es mucho más grande, pero está menos llena, ¿cierto? Como ya vimos ahora, son itinerarios. Ya comparando los dos mapas, ¿cierto? Si ustedes ven esa formación que Scheibe denomina el sistema Jura-Triásico, ese es el nombre que se utilizaba en esa época, ¿cierto? Con la sigla JM, ustedes ven ahí en el mapa de Scheibe a la izquierda, es una franja de colores azules claros, que en algunas partes está completa y en algunas partes tiene huecos, ¿cierto? Donde Scheibe no hace la interpolación. En el mapa de Grosse, Grosse la denomina eozoico o EZI, es una unidad de esquistos, y ya está mucho más completa, es una de color verde oscuro en la parte izquierda central, ¿cierto? Y ya tiene más continuidad. La otra unidad importante son unos granitos que denomina así Scheibe, Grosse lo llama granitita, que es básicamente un término que se utilizaba en esa época para hablar de unos granitos con poco contenido de horblenda o ausencia de horblenda. Y me quiero centrar en un cuerpo especial que está señalado con las flechas rojas, que hoy en día, no sé si todavía es así, estoy un poco desactualizado de la geología actual colombiana, se denomina el stock de Amagá, ¿cierto? El stock de Amagá, la unidad pues granítica, o bueno, el cuerpo intrusivo, se puede ver en los dos mapas, tiene un contorno relativamente parecido, ¿cierto? Ustedes ven ahí la forma que tiene, y esto ya nos va dando pistas de cómo las unidades y las intuiciones de Scheibe van también pasando a Grosse. Y finalmente, pues la formación más importante de la zona, y de hecho la que justifica el trabajo de Grosse, la formación carbonífera, así la llama Scheibe, formación carbonífera de Antioquia. Grosse la llama el terciario carbonífero de Antioquia y hoy en día, si mal no estoy, se llama la formación Amagá, ¿cierto? Entonces, en este caso ustedes ven las distribuciones de la formación carbonífera de Scheibe y el terciario carbonífero son muy parecidas también. Es decir, tenemos una conexión importante también en ese punto. Entonces, como observaciones finales, pues hay una relación directa entre el trabajo de Scheibe y de Emil Grosse en Antioquia, su relación profesor-estudiante en Berlín, las probable acceso a la experiencia de campo de Scheibe, los materiales como las muestras, planos y textos, el interés del departamento de Antioquia y la influencia en el gobierno nacional, ya la vimos ahora, ¿cierto? No hay que olvidar que Pedro Ospina va a ser presidente de Colombia de 1922 a 26, o sea, le va a tocar 2 años de los trabajos de Grosse y la publicación del libro, o sea que esa relación es importante. Y finalmente quiero decir que es necesario ahondar más en la historia de las geociencias como requisito para enriquecer el conocimiento del geológico del presente. Muchas gracias. Pablo, a ti muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Recordamos que esta presentación hace parte del homenaje a Emil Gross en sus 100 años de la Comisión Geológica de Antioquia. Como tenemos espacio para unas preguntas, tenemos una por aquí que te la voy a leer. Dice, hay alusiones de estos geólogos en estos trabajos al medio ambiente y al paisaje que permiten ver cuál es la valoración de un alemán de principios del siglo XX. Qué pena, no escuché bien la pregunta, ¿me la puedes repetir? Disculpa. Claro que sí, Pablo, y si Sí. algo también te la puse ahí en el chat porque sé que está un Bueno, poquito larga, pero igual la voy a volver a sí, leer para el público. Hay gracias. alusiones de estos geólogos en estos trabajos al medio ambiente y al paisaje que permiten ver cuál es la valoración de un alemán de principios del siglo XX. Bueno, es una buena pregunta. Yo pensaría que tal vez es difícil encontrarlas porque el carácter pues, de los textos que produjeron es muy técnico
Y pues irónicamente, aunque antes los científicos daban más espacio a la observación pues, literaria, por lo menos en las fuentes que yo consulté no hay tantas descripciones del paisaje o tanta faceta como personal, como les leí ahora pues con el ejemplo del bosque de Turingia, pues Scheibe sí lo hizo en una revista que no era científica, era de divulgación en ese momento, pero no sé en el caso de Grosse, pues lo que recuerdo del terciario carbonífero, en algunas partes sí menciona condiciones, digamos, del paisaje, sobre todo, por ejemplo, de la actividad minera en Titiribí, pero habría que hacer, digamos, como una investigación un poco más detallada. En el caso de Scheibe, creo que no hay tantas posibilidades para eso. Digamos que las fuentes son limitadas un poco en ese sentido. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Aquí, pues, comentarios adicionales, pues te agradecen y que la charla es muy interesante. Ya no tenemos más preguntas, entonces, de nuevo, muchas gracias por tu participación y damos entonces continuidad al break y regresamos a las 4:15. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.